the sound of my voice? Can you feel the beat of my heart? Muy buenas tardes. Listen to the questions I have. Me ha encantado veros, estar aquí y agradecer, aprendamos todos, pues la segunda invitación de poder compartir con compañeros y demás, pues un momento maravilloso, porque para eso estamos aquí, para pasar un momento maravilloso. Yo, los que no lo sepáis, lo único que os quiero decir es que me acabo de jubilar y he estado 35 años como profesor de biología en enseñanza secundaria, pasando por 6 institutos, 9 años en el Pozo de Torremundo, es decir, que algo de lo que pasa en secundaria, pues he vivido y lo vamos a compartir. Entonces, me ha apetecido poner párate. Párate no es para café, es párate. ¿Y párate qué es? Pues cuántas veces nos paramos a mirar una situación de formas diferentes. ¿Cuántas veces? Normalmente nos levantamos con las mismas actitudes que nos hemos acostado el día anterior y miramos las mismas situaciones de las mismas formas esperando resultados diferentes. Y eso nunca funciona, curiosamente. Entonces, párate no es ni más ni menos que una estrategia de impedir que nuestros automatismos sean los que nos dominen, que no seamos robots. Párate, párate, párate. ¿Cuántas veces nos decimos eso? Intentar ver una misma situación con otros ojos diferentes. He leído una de las cosas que me ha gustado mucho y es, de vez en cuando me gusta quitarme la armadura y dejar que a través de los poros me entre la luz, la alegría, las emociones, y me ha gustado mucho. Párate. Vamos a volver de nuevo a recordarlo muchas veces. ¿Para qué nos paramos? Para cambiar nuestro punto de vista, nuestra mirada, nuestros automatismos. Y por tanto, para poner atención, piensa es, pon atención diferente. Mira otra forma de esa situación. Las situaciones tienen infinidad de formas. ¿Por qué lo tenemos que ver siempre de la misma manera? Cuando veamos de maneras diferentes, aprenderemos. Por tanto, párate, cambia tu punto de vista, ponte en el pellejo de un ave, de un árbol, de un insecto. ¿Os habéis parado a ver cómo ven la vida los insectos? Con unos ojos compuestos que tienen lleno de omatidios y que ven miles y miles de imágenes. A mí, como yo no aprendí a leer ni a escribir, claro, hasta los 11 años, y me ha dado tiempo luego de hacer todo, pues me disfruté mucho mis primeros 11 años viviendo un mundo absolutamente fantástico, imaginado, y me gustaba ser insecto, lo mismo que de vez en cuando me gustaba ser urraca, y claro, eso me ha servido luego para las clases de biología. Entonces lo que os quiero decir es que no podemos aprender nada si no cambiamos nuestras formas de ver cada momento de la vida. Si siempre lo vemos de la misma forma, pues lo que tenemos aprendido ya lo tenemos aprendido. Tendremos que cambiar las formas de ver para aprender algo. ¿Y cómo aprendemos? Yo siempre les he dado a los miles de alumnos que he tenido, siempre les he dado las gracias. Porque yo siempre he tenido una ventaja sobre ellos. Y es que en cada clase había 30 y tantos alumnos y ellos solo tenían un profesor. Yo podía aprender de 30 personas mientras ellos solo podían aprender de uno. Y yo me empeñaba además que aprendiesen de mí. Qué ignorancia más grande la mía. Yo no he dejado nunca de tomar mi cuaderno de campo en clase.
y tomar nota de cada uno de mis alumnos, sus gestos, sus formas, sus maneras de expresarse, sobre todo los más disruptivos, que es la forma de llamar actualmente a los cabrones, que es lo que se hablaba en esa sala de profesores, ¿verdad? Que nos hemos identificado todos absolutamente. Entonces, yo ahora me he jubilado para disfrutar trabajando con disruptivos. Siempre ha sido mi sueño. Intentar echar una mano a aquellos que no se conocen a sí mismos. Y para eso es el párate, piensa, para poder aprender. Porque el hecho es que si no aprendemos, no podemos crear nada. Y ayer nos lo hacían bastante hincapié. Para poder crear, primero hay que aprender. Si yo creo siempre desde lo que siempre sé, pues estoy creando lo mismo. Soy un pesado. ¿Y qué es? Ese que siempre repite las mismas cosas, de las mismas formas, con las mismas intensidades, y nunca cambia. Y siempre habla del yo, como nos decía Fidel, porque necesita que los demás le valoren porque eso no se valora. Siempre que una persona necesite ser reconocido por los demás es porque él no se da ningún reconocimiento. Entonces, para podernos recrear, tenemos primeramente que aprender. Y no hay cosa más bella en la vida, y sobre todo en la enseñanza, que el arte de recrearse con los demás. Me recreo para regalarme y compartirme. Compartirme es darme en todos los pedazos que la vida me pida o que yo me quiera dar. Y en cada uno de esos pedazos no escatimar nada, entregarme por completo. Recrearse cada día antes de entrar en clase. ¿Cómo quiero compartirme con mis alumnos? ¿Os dais cuenta? Vivir un arte, una experiencia única en cada momento, en cada instante, en cada alumno, en cada gesto, en cada necesidad. Y esto no es utópico. A mí siempre me han dicho, es que tú eres un soñador, un utópico. Y yo he dicho, claro que sí. Pero a mí me gusta aprender para poderlo hacer efectivo. Y sigo siendo un soñador, un utópico, lo para que intento siempre llevarlo a la realidad. A lo mejor en mis años no lo consigo, pero ha valido la pena vivirlo. Ha valido la pena intentarlo. Entonces, os voy a poner una frase que a mí me gusta. No aparece la frase, pero es una frase que dice, aparece al final, una frase que dice, enfadarse es muy fácil, todo el mundo lo hace, pero enfadarse en el momento adecuado, con la intensidad adecuada, con la persona adecuada, diciendo las formas más adecuadas y más beneficiosas, y cuidando las formas de expresión, eso ya no resulta tan fácil. Es una frase interesante, ¿verdad? Pues esa frase la dijo Aristóteles en uno de sus libros a Nicómaco, en uno de sus libros de ética. Es decir, tiene más de 2.500 años y sigue estando vigente. Os quiero decir con eso que voy a compartir con vosotros algo que a mí me ha servido mucho, muchísimo. Y es una estrategia muy sencilla para poder aprender. Muy sencilla. Para aprender en cualquier nivel y en cualquier situación de la vida. Entonces lo aprendí con Claudio Naranjo hace ya más de 40 años y me ha servido muchísimo. Y es las estrategias de la programación neurolingüística, la PNL. La PNL habla de la siguiente forma. El primer paso siempre es no sé que no sé. Es decir, soy ignorante de lo que ignoro y como lo ignoro, pues no sé que lo ignoro. Está claro, ¿verdad? Todo el mundo lo entiende. No sé que no sé es ignoro lo que ignoro. Y no os podéis imaginar lo ignorantes que somos. Pero no tenemos ni la remota idea. El mundo de la ciencia se caracteriza, que a mí me encanta, el mundo de la ciencia se caracteriza porque es un
generador de los mayores ignorantes. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque en el momento que creo que explico algo, me surgen muchas más dudas que tenía antes. Entonces todo científico tiene que reconocerse como uno de los grandes ignorantes. ¿Por qué? Porque llega al segundo punto. Pero en este primer punto, no sé qué no sé, que es nuestra gran ignorancia, podemos estar toda la vida y no pasar a la conciencia de mi propia ignorancia. Sé que no sé. Que es cuando yo me hago consciente de algo que no sé. Y entonces sobre eso no tengo ni idea. Ahora ya sé que no tengo ni idea, antes no lo sabía. Entonces es un paso impresionante, ¿eh? Hacerse consciente de la ignorancia. Paso impresionante. Cuando eso que yo ignoro me apetece aprenderlo, empiezo a intentarlo y entonces sé que sé. Este es el punto 3 más importante de todos, que es cuando uno tiene que poner mucha atención, concentrarse mucho en el aprendizaje. Es cuando estamos aprendiendo a conducir y los pies parecen de escayola y pisamos el freno en lugar del otro y vamos dando y se nos cala. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía los automatismos aprendidos. Entonces estamos en el sé que sé. Atención, en lo que quiero aprender. Este punto, yo también me dedico a hacer terapia, es un punto que en la terapia es fundamental aprenderlo y se llama resistencia al cambio. Una persona puede decidir que quiere aprender y entrar en un supuesto sé que sé, pero en realidad no está haciendo nada, aunque él crea que lo está haciendo. ¿Cuántas veces nos encontramos en esa disyuntiva de creer que hago algo cuando en realidad no lo estoy haciendo? Creo que estoy aprendiendo, pero en realidad lo que estoy dando palos de ciego. Cuando realmente he puesto atención y he empleado la humildad suficiente para aprender y la paciencia suficiente para darme oportunidades para aprender, ¿os dais cuenta? Cuando hablo de humildad y la paciencia es todo lo contrario que de crítica y queja. La criticorrea es muy fácil y sale de una forma rápida. Y es una forma de justificarme a mí culpabilizando al otro. Y la quejorrea sale también muy fácil porque es una forma de justificarme a mí invalidándome a mí, como yo no sé. Entonces el sé que sé es muy importante porque es el punto clave para cualquier cambio. Fijaos, para poder crear tengo que atender en el sé que sé. Y si me doy el tiempo de humildad y paciencia suficiente, llego a automatizarlo en mí, un nuevo aprendizaje. Y entonces llego al no sé qué sé. ¿Qué es cuando lo he automatizado? ¿Veis que es muy sencillito, verdad? Pues esto lleva una vida entera. Primero nos tenemos que reconocer ignorantes de lo que ignoramos. Luego, conscientes de nuestra propia ignorancia. Luego, conscientes de nuestra necesidad de atención para poder llegar a automatizar las cosas que quiero. Cuando esto ocurre y no aprendo, aunque crea que estoy aprendiendo. Por ejemplo, cuando la ignorancia no me duele, ni me entero. El problema es cuando la ignorancia me duele. Ignorancia con dolor. Sé que me duele. Yo hice un máster de psicopatología y el 100% de las enfermedades tienen un componente psíquico. Es decir, tienen un componente de autoprovocación. ¿Cuántos de nosotros nos sentamos por la mañana y decimos, me voy a provocar tal afección? Hay que ser un poco giliminguis, ¿no? Nadie lo hacemos, pero nuestro inconsciente lo hace. ¿Por qué? Porque es evidente, para aprender nos tienen que dar oportunidades y la vida está cargada de oportunidades para que nosotros las aprovechemos. Cuando no las aprovechamos, la vida insiste una y otra vez y termina por la somatización de eso que yo tengo que aprender para ser más feliz.
Porque el objetivo de la vida es sentirse bien con uno mismo. Ese es el objetivo de la vida. Entonces, claro, cuando la ignorancia me genera dolor, entonces yo ya sé que no sé. Por lo menos sé que me duele, pero no sé por qué me duele. Últimamente me estoy levantando con una cosita aquí que me afecta por todo esto de aquí, me coge la caña de izquierda y entonces voy de una forma extraña. O el otro día me levanté y tengo el estómago revuelto y bueno, pues no sé. ¿Cuántas veces nos pasa eso? ¿Y por qué nos pasa eso? Porque sé que no sé. Algo me molesta, algo me hace sentirme mal, pero no sé lo que es. Y ahí está la medicina, la maravillosa medicina, que intenta explicar la curación de los síntomas, pero no la razón de la enfermedad. Nuestro sistema inmunitario es tan poderosísimo que nos protege 100% de cualquier tipo de infección. 100%. Cuando nos infectamos por un virus, por una bacteria, o nos infestamos por cualquier parásito, es porque nuestro sistema inmunitario se ha deprimido. ¿Y por qué se deprime nuestro sistema inmunitario? Porque es el tercer cerebro. Y los mismos neurotransmisores que hay en las neuronas están en las células del sistema inmunitario, las mismas. Los últimos trabajos que se están viendo es que las células madre totipotentes de la médula roja del hueso salen, pasan a la sangre, se transforman en células del sistema inmunitario, siguen su proceso de maduración, llegan al cerebro y se transforman en neuronas. Es decir, que las células del sistema inmunitario tienen muchísima relación con las neuronas. Los neurotransmisores los receptores de membrana son casi los mismos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que realmente nos están informando nuestro cuerpo de aquello que no sabemos, pero que nos conviene aprender. Entonces, escuchad, párate, escucha y aprende. Entonces estamos en el sé que no sé, con angustia. Claro, cuando no paramos, nos pasa esto. A ver, vamos, ahí está. Que entramos en el esfuerzo sin conocimiento, porque no sabemos, no hemos parado para aprender, no ha habido aprendizaje. Y entonces el resultado es este. Que empiezo a dar palos de ciego porque no sé, estoy en el sé que no sé, y estoy intentando hacer sé que sé, pero sin saber. ¿Os dais cuenta? ¿Lo vais siguiendo? Repito. De formación profesional, repito. Sé que no sé. No tengo ni idea y lo único que sé es que me duele. Me siento doliente. Y entonces intento hacer un sé que no es real, porque no lo sé. ¿Lo habéis entendido ya? Quiere decir que empiezo a intentar solucionar mi dolor sin saber por qué está el dolor, ni de qué forma solucionarlo. Palos de ciego. ¿Habéis oído hablar de algo que se llama el síndrome del quemado? El síndrome del quemado está absolutamente implantado de una forma brutal en los docentes. Los docentes estamos en una profesión de alto riesgo. Es el índice mayor de depresivos y el índice mayor de crisis de ansiedad. Yo en los 35 años he ido aumentando la disponibilidad de atender crisis de ansiedad entre compañeros y alumnos, pero cada año una burrada. La crisis de ansiedad es muy fácil de arreglar. Se pone una bolsa de plástico en la nariz y en la boca y empezamos a respirar dentro de la bolsa de plástico. Entonces disminuimos el aporte de oxígeno al cerebro, aumentamos el aporte de CO2 y el cerebro automáticamente, al consumir menos oxígeno, se deprime y nos relajamos. Eso hay que hacerlo o echado en un sillón,
porque más de uno se marea y se cae. Entonces dice, respira en una de esto, y que se abra una brecha, pues es incómodo. Entonces, vamos a evitar el síndrome del quemado. El síndrome del quemado en cualquier aprendizaje es cuando creyendo que estoy en el sé que sé, estoy en el no sé, en el sé que no sé, ¿vale? ¿Ya se va siguiendo? Estupendo. Creyendo que estoy en el sé que sé, estoy realmente en el sé que no sé, dando palos de ciego. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que les pasa a muchos alumnos? Profe, me has puesto un 3 en el examen, porque no lo pone él, se lo pongo yo la nota. Entonces, profe, me has puesto un 3 en el examen. Para un examen que he estudiado en toda mi vida, he sacado un 3. No vuelvo a estudiar. ¿Os dais cuenta un sé que no es real? Está en el sé que no sé. Y cuando me le llevo aparte le digo, venga, ahora en intimidad, ¿cuánto has estudiado? Dice, ayer me puse 10 minutos, pero me lo sabía muy bien. Lógico, y entonces, claro, eso es una oportunidad que él se da para justificar su no estudio. Y eso nos pasa a todos. ¿Cuántas veces nos enfadamos con los mismos alumnos por las mismas cosas y en las mismas situaciones? Continuamente. Yo ahora estoy dando un curso en Murcia, en el CPR de Murcia, para profesores de secundaria también, sobre el manejo del mundo afectivo emocional. ¿Por qué? Porque realmente no nos conocemos. Y entramos como autómatas, como robots dentro del aula, todos los días de las mismas formas, haciendo las mismas cosas, con los mismos resultados. ¿Por qué no vamos a terminar quemados? Lógico. Tendremos que cambiar. Y la sociedad está pidiendo a gritos cambiar. ¿Cuántos nos quejamos de cómo está la sociedad? ¿Verdad? ¿Y cuántos estamos haciendo algo porque la sociedad cambie? Y tenemos en nuestras manos, en un aula, 30 y tantos alumnos, para dar un testimonio de cómo nos gustaría que fuese la sociedad. Ya, pero uno solo, ¿para qué sirve? Joder, uno solo, ¿para qué? Es impresionante lo que puede hacer uno solo. Basta con que empecemos a soñar y nos creamos capaces de hacerlo realidad. Entonces esto ha quedado claro, ¿verdad? Seguimos el proceso del aprendizaje, pero no aprendemos, nos quemamos. ¿Qué es lo que hay que hacer para aprender? El proceso veis que es el mismo. Como veis, el mismo. Ignorancia sin dolor, ignorancia con dolor, que es lo que jode. Bien, entonces hacemos lo mismo. Sé que sé, pero sé que no sé, pero esta vez hago el párate y piensa. Chen, chen, párate y piensa. Fijaos si es importante. Aquí no estoy haciendo ninguna cosa, simplemente me paro y atiendo y pregunto. ¿Y a quién pregunto? Primero a mí. ¿Y qué es lo que pregunto? Fijaos lo que pregunto. ¿De qué habilidades de afrontamiento dispongo para este problema, para esta situación, para esto que yo quiero cambiar? ¿Cuántas veces esperamos que cambien los alumnos? ¡Buf! Cuando eso es imposible. ¿Cuántas veces esperamos que cambie nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros amigos? Siempre estamos esperando el milagro de que cambien los demás. Cuando lo más fácil es cambiar nosotros. En los docentes es importantísimo, importantísimo, el arte de recrearnos. Entonces os dais cuenta de lo primero es, párate y piensa. Define muy bien la situación, define muy bien el problema. El disruptivo fulanito de tal, que viene de una familia desestructurada, donde el padre es alcohólico, donde la madre pues no está en casa, donde el niño está las 24 horas del día él solo, y donde pues ha empezado ya con los porros y con alguna borrachera que otra, y solo tiene 13 años.
¿Y qué le pasa a este chaval? Pues lógicamente, no tiene ninguna autoestima. ¿Y cómo la tiene que reafirmar? A través de lo único que sabe, que es la agresividad. Y la agresividad contra aquello que se llama autoridad, que es el profe. Y entonces entra en las disrupciones, en el afrontamiento. Y como entremos en afrontamientos agresivos con los disruptivos, llevamos las de perder siempre. Un disruptivo es un gran experto en enfrentamientos. O nos hacemos nosotros disruptivos o no hay posibilidad. Entonces vamos viendo que, primero, habilidades de las que dispongo. Las habilidades las tenemos que ir desarrollando. Sobre esto hay muchísimo y tendríamos que hablar muchísimo. Habilidades de afrontamiento, desde aprender a escuchar, que no tenemos ni flores, porque la inmensa mayoría de los que hablamos no escuchamos, sino estamos esperando que el otro termine de hablar, pero no escuchamos. Y empezamos con el dedo señalando, en cuando termines te voy a soltar una que te voy a dejar chafado. ¿Cuántas veces nos vamos con algo de alguna discusión y nos vamos diciendo, le tendría que haber dicho, pues si lo hubiese dicho, y le digo tal y cual, le habría dejado tal y cual, y nos acostamos y seguimos con la pepla de lo que tendríamos que haber dicho? En realidad no escuchamos. Escuchar es dejar tu identidad para aproximarte a la comprensión de la identidad del otro. ¿Os dais cuenta lo que es escuchar? Escuchar solo es preguntar, ¿qué me estás queriendo decir? Y los adolescentes lo que más necesitan es ser escuchados, y sobre todo los disruptivos. Escuchad. Y eso es una técnica de afrontamiento mágica. Yo, durante los 35 años, todos los recreos, me he dedicado a escuchar a mis alumnos. Desde una niña de cuarto de la ESO que me viene un día y me dice, llorando como una dalena, profe, que estoy muy mal, ¿puedo hablar contigo? Sí, hija, sí, pues digo, debe ser algo muy urgente. Y dice, no entiendo cómo Antonio no se ha enamorado de mí con lo buena que yo estoy. Pues le oyes esto y para ella era pues una cosa muy doliente. Y claro, pues le tienes que escuchar y le tienes que ir llevando un poquito y que ella se vaya escuchando a sí misma. Luego ya vamos viendo que habilidad de afrontamiento está también en saber expresar. Y saber expresar es eso que tanto se habla y que tan poco se sabe, que es el tema de la asertividad, ser asertivo, que lo confundimos con ser mal educado. El asertivo es yo digo lo que pienso. Y eso no tiene nada que ver con la asertividad. La asertividad es aquello que deja bien a todo el mundo, deja a gusto a todo el mundo. ¿Os dais cuenta? Y la asertividad es una habilidad que se tiene que aprender, igual que a escuchar, porque no son ninguna de las dos habilidades naturales. Lo natural que le venga a uno, ser reptiliano o ser oveja. ¿Recordáis de ayer, verdad? Bien, una vez que yo me pregunto de qué habilidad de afrontamiento dispongo para este caso concreto, porque vamos haciendo de uno en uno, me puedo responder, sí, tengo tal técnica de afrontamiento, tal estrategia. Y entonces empiezo con esa estrategia a ponerla en práctica, a estudiar cómo lo hago, a hacer un plan de acción para ponerla en práctica. Un cambio no se da de golpe, un cambio no se consigue del día a la noche. Un cambio es un arte, es una construcción, es una recreación. Y por tanto, primero hay que tener el aprendizaje de la habilidad que yo quiero crear para poderla aplicar. Entonces veis que el sé que sé se tiene que hacer siempre con conocimiento. Si no, nos quemamos. Por contra, si mi contestación es no dispongo de ninguna habilidad para afrontar esta situación, tengo que parar y decir, no quiero hacer ningún sé que sé quemándome. ¿Para qué me voy a quemar? Y entonces lo evito. O digo que no lo sé. O me paro y estoy quieto. ¿Os dais cuenta? La evitación es una técnica de afrontamiento tremendamente rentable y tremendamente poderosa.
La evitación es fundamental. Y saber pararse y estar el tiempo que necesitemos. ¿Hasta qué? Hasta que aprendamos una habilidad que nos sea rentable. Para eso tenemos que buscar, tenemos que informarnos, tenemos que solicitar ayuda, tenemos que pedir colaboraciones, etc. Y todo eso forma parte del conocimiento para el aprendizaje, que una cosa es conocimiento y otra es aprendizaje. Y una vez que ya he aprendido esa habilidad, puedo de nuevo entrar en el sé que sé. ¿De acuerdo? Muy importante esto. Y estas estrategias se nos olvidan porque es muy sencillito y se nos olvida y creemos que no tienen ningún valor, porque nuestra tendencia es a los automatismos. Daos cuenta que lo que Fidel decía ayer de la lagartija, que es el cerebro reptiliano, está procesando 40 millones de informaciones por segundo y está controlando más de 30.000 automatismos que tenemos controlados por segundo. Imaginad el tallo encefálico lo que está haciendo. Y esos automatismos que está regulando están en relación con la oveja, es decir, con el sentir, con el sistema límbico, con mis apegos, con mis inseguridades, con mi memoria emocional. Entonces mi memoria emocional determina mis formas de actuar en los automatismos. Y entonces voy haciendo una serie de formas de actuar automáticas reptilianas y automáticas emocionales, y no cambio. Por tanto, vamos a recrearnos. ¿Y qué es el recreo? El recreo es la evitación de las frustraciones, del estrés. ¿Vale la pena? Es lo más importante. Lo más importante es vivir la vida tranquilamente, con serenidad, disfrutando de cada momento. Porque si no, el resto es distrés. Distrés es cuando yo mantengo el estrés, cuando el elemento estresor ha desaparecido. ¿Cuántas veces nos llevamos puestos situaciones del aula a casa? Y llegamos y decimos, no aguanto más. ¿Y cuántas veces nos llevamos situaciones de la familia al aula? Y le pegamos un bocinazo al primero que se mueva. ¿Por qué? Porque estamos distresados. Distresados es que tenemos un estrés sin razones de ello, porque no hay un estresor presente. ¿Vais entendiendo el distrés? El distrés es un estrés que se mantiene sin que haya una razón para ello. Entonces, fijaos, cuando hay un factor de control, control es yo aprendo, yo tengo estrategias de afrontamiento y eso me da una posibilidad de afrontar cualquier situación de la vida. ¿Eso cómo lo hago? Con habilidades de afrontamiento activo, porque lo tengo. Cuando yo no tengo control, estoy en distrés. ¿Y por qué? Porque no tengo habilidades de afrontamiento. Y entonces tengo el sentimiento de indefensión. Me siento indefenso ante la situación. Resultado de esto, o yo controlo, es decir, tengo habilidades de afrontamiento, o yo no controlo y entonces tengo habilidades de quemadura, porque me estoy quemando. El resultado de ello es 3 patrones de vida. Y aquí cada uno se identifica. Primer patrón, cuando hago esfuerzo sin distrés, es decir, sin tensión. Resultado de ello, disfruto, alegría, pasión, entusiasmo. Me sube la adrenalina, pero no me suben los corticoides, que son las hormonas del estrés. ¿Y qué hago? Juego. Cuando hacemos esto, haciendo deporte, jugando a cualquier cosa, y nos cansamos, nos hemos relajado profundamente. Y esto no se mantiene. Simplemente se juega en el tiempo que se está jugando y luego, cuando hemos parado el juego, se acaba.
Y ya está. ¿Habéis visto a algún niño que por jugar intensamente entre en estrés? Los niños juegan, ¿hasta qué? Hasta que ya se cansan de ese juego y que buscan otro juego. O si no, se duermen. Entonces vamos viendo que el esfuerzo sin estrés es el juego, es la diversión, es la alegría, porque es adrenalina, pero sin corticoides. El otro es el esfuerzo con estrés. Y este esfuerzo con estrés sube la adrenalina, pero suben los corticoides. Y es los estados de ansiedad y de angustia. Son las crisis de ansiedad o crisis de pánico, que es cuando no tengo habilidades de afrontamiento. Y por último, el síndrome del quemado, que es sin esfuerzo, pero con estrés. Y así es como se está generando la situación de la crisis social. Este es el problema de la crisis social. Es una crisis vital, de vida, de actitud ante la vida. Y estamos en gran medida así. ¿Os dais cuenta que en la inmensa mayoría de las reacciones que tenemos es dadme y cubridme, que yo no puedo, porque me siento inválido, incapaz de afrontar mi propia vida, de gestionar mi propia vida, de estructurarme a mí mismo? Y entonces estoy en no hago esfuerzo, pero tengo una angustia terrible. Y entonces no tengo adrenalina alta, pero tengo los corticoides por las nubes. Sabéis que los corticoides son las hormonas que deprimen el sistema inmunitario. Con lo cual, cuando aumenta el estrés, se deprime el sistema inmunitario y somos mucho más propensos a cualquier tipo de afección. Y entre ellos, las afecciones cancerígenas. Ya que nosotros producimos, por nuestro proceso catabólico, del orden de 30 a 40 células cancerígenas por mililitro de sangre todos los días. Y tenemos células natural killer, las NK, que se dedican a eliminar esas células cancerígenas. Cuando tenemos el sistema inmunitario elevado, las células cancerígenas las eliminamos. Cuando se deprime el sistema inmunitario, las células cancerígenas no las eliminamos. ¿Dónde se van a colocar las células cancerígenas? Donde el órgano al cual le estamos sometiendo mayor estrés le debilitemos más. Como pareja y de mi pareja, como padres y la de mis hijos, como amigo y la de mis amigos. Aquello que yo quiera disfrutar lo tendré que conocer. Primer paso, conocer. ¿Os dais cuenta? Aprender al sé que sé. Segundo paso, ¿qué habilidad es la que mejor cubre mis necesidades y las de los demás? ¿Qué habilidad es la que mejor cubre mis necesidades y las de los demás? Y tercer paso, una vez que lo pongo en el sé que sé, ¿os dais cuenta? Aplicarla siempre de forma beneficiosa para todos. El yo gano, tú pierdes es una de las cosas que más o empobrece al que gana. Yo siempre pongo el ejemplo de aquel que solo tiene razón él y tiene tal capacidad de argumentar que siempre tiene razón, porque aplasta a los demás. Tiene una capacidad de agresividad y de ironía tan grande que aplasta siempre. Y entonces ese que tiene razón, como solo se escucha a sí mismo, pues solo se escucha a sí mismo, solo aprende de lo que ya sabe. ¿Se puede enriquecer? ¿Lo habéis entendido, verdad? Por eso la mayor pobreza que hay en una persona es que siempre tenga razón. Y además, cuando creemos que tenemos razón, lo argumentamos como arma arrojadiza. Es que yo tenía razón y por eso he tenido derecho a menospreciar al otro, a ridiculizarle, a decir que es un ignorante porque yo tenía razón. ¿Os dais cuenta de la pobreza de tener razón? Punto importante. Todos conocemos a mucha gente, ¿verdad? ¿Y cuántas veces discutimos? Discutimos siempre por tener razón. ¿O no? Analizarlo. Hacer un párate y piensa
en las discusiones que tenemos todos los días. Y veréis que son discusiones por gilipiñí. En cambio, cambiar una discusión por un regalo, como nos decía Jaime ayer. Poner a vuestra pareja, si se levanta antes que vosotros y se acuesta antes que vosotros, ponerle un cartelito enfrente de la trona y cuando se levante a poner la primera meada del día, que lea en el cartelito: cariño, que tengas un buen día. ¿A qué valdría la pena? Hacer eso con los alumnos. Ponerles cosas a los alumnos. Toma, toma. Al principio mirarán con cara de haba, porque realmente les sorprende, pero sed cariñosos con ellos. Ponerles cosas. Es decir, me gusta, pues, cómo dibujas, o me gusta, fijaros bien en qué habilidades tienen, en las cuales se sienten autosuficientes o válidos, destacárselo. Si somos profesores de lengua, no nos obsesionemos con la lengua, sino con las personas a las cuales les vamos a transmitir la lengua, que son mucho más válidas que nuestras materias. ¿De acuerdo? Entonces, os animo a que nos hagamos artistas, que desarrollemos el arte de enseñar, recreándonos cada día, cada momento, en cada instante. Primero con nosotros, luego con los que tenemos a nuestro alrededor y luego con la vida entera. Comprometernos para ser artistas que comportamos este arte vale la pena. Muchísimas gracias. Y si queréis preguntar cualquier cosa, aprovechad. Gracias. Aprovechamos, si queréis. Está bien así, ¿no? Estupendo. Sí. Ahí va. Ah, ahí está. Lo que pasa es que no quería... Muchas gracias por preguntar. Yo me he jubilado con antelación para intentar hacer realidad, pues, un sueño, que es el sueño de compartir lo que se sabe y lo que se tiene. Mi padre me soportó cuando yo era niño raro, ahora se les llama trastornos de déficit atencional con impulsividad, y en los años 50 eso no existía, era raro. Y yo he sido siempre muy rarito. ¿Por qué? Porque yo me inventé mis 10 primeros años absolutamente. Entonces, nunca he disfrutado tanto como en esos 10 primeros años, luego me lo sigo inventando. No podéis imaginar cómo me invento o cómo me inventaba a mis alumnos. Entonces, me he jubilado para hacer un homenaje a mi padre, que fue maestro de escuela, cuando pasas más hambre que un maestro de escuela, de los años 40, de los años 50, bueno, él empezó con 18 años, antes de la Guerra Civil, y lo he titulado Escuela Oliver, aunque yo tengo el mismo apellido que mi padre, pero en honor de mi padre. Y Escuela Oliver es un proyecto, es un sueño, que estamos compartiendo con Aprendamos Todos también, para compartir lo que se sabe y lo que se tiene. Entonces, todo esto que os voy hablando y os voy diciendo de habilidades de afrontamiento, se van desarrollando en cursos online, porque presenciales aún no puedo atender a todo eso. Entonces, en los cursos online se va explicando cómo desarrollar las habilidades de afrontamiento para poder ser más feliz, más disfrutador de la vida, más creativo de la vida. Y lo hemos puesto, con los cursos online, los hemos puesto en un precio simbólico de 20 euros, de manera que el 100% de los beneficios que se obtengan en esos cursos, más en los cursos que yo vaya dando y esto, el 100%, porque además he montado la empresa que se llama Escuela Oliver y quiero que aparezcan las cuentas en la empresa, porque hay que dar testimonio de eso también que queremos, el 100% va a ir para proyectos solidarios, sobre todo con niños y adolescentes, que vamos ya a hacer el primer proyecto a lo mejor en junio y esto,
los vamos a llevar a la naturaleza para un encuentro creativo y artístico en la naturaleza, etcétera. Y esa es la idea. De modo que muchísimas gracias por tu pregunta, porque esa es la idea. Entonces os metéis en escuela, es www.escuelaoliver.com. Y ahí aprendamos todos, estamos todos ahí invitados para compartirnos. Quiere decir que si se ha creado Escuela Oliver como empresa solidaria, aprovechadla. Y si tenéis cualquier idea creativa, la infraestructura ya está. Entonces aprovechad y decid, mira, se me ha ocurrido tal idea, ¿la podemos compartir? Ya hay gente, en un pueblo de Madrid se va a crear un centro, llamado Escuela Oliver también, claro, un centro para empezar con arte terapia y música con niños pequeñitos de 3 a 5 años. Y ya me lo han pedido y yo le he dicho que claro, encantado, porque la única condición es que solo se puede entrar para disfrutar y cuando uno deje de disfrutar que se vaya. No hay más condición. Yo tengo la deformación absoluta de que solo sé disfrutar. Me estoy recreando todos los días. Y lo bueno es que me invento mi vida. ¿Habéis jugado a eso alguna vez? ¿Cuántas veces yo en las terapias, pues lo digo, algo que te joroba mucho de tu pasado? Vamos a irlo ahí y lo cambiamos. Ya, pero eso no es verdad. Digo, ni tu pasado es verdad. ¿Cuántas veces nos recreamos lo que nos ha pasado? Y contamos una historia, le metemos una cuña ahí a esa historia y resulta bien y decimos, hostia, que esto ha sido bueno. Y lo añadimos como un elemento más de la historia. Y decimos, mira qué rentable ha sido. Es decir, que realmente nos tenemos que recrear nuestra historia. ¿Por qué nos vamos a fanatizar con un pasado amargo? Vamos a inventarnos el pasado que más nos guste. Y es verdad, además. Por eso cuando a mí me dicen, el pasado nunca se puede modificar. ¿Cómo que no? Si te lo inventas, lo has modificado. ¿Querías preguntar algo? Has comentado que estabas ahora trabajando con chicos, con chavales de cultivos y tal. Nosotros trabajamos en un centro de protección de menores. Muy bien. Profesoras de educación formal. Y quería preguntarte un poco qué tipo de proyecto llevas. Ahora estamos en un proyecto, estamos haciendo un triángulo con una psiquiatra, unos educadores sociales y vosotras ahora ya. Porque seguro que vamos a colaborar, porque además sois preciosas y tenéis una expresión maravillosa. La idea es que no se destroce la unidad familiar. Entonces, intentar ayudar lo más posible a los senos familiares y hacer el trabajo dentro del seno familiar. Que no se les erradique. Claro, cuando no es posible, pues hay que hacerlo, de todas formas. Y entonces intentar hacer una acción lo más informativa y de ayuda a los núcleos familiares dentro de lo que se pueda, claro. Y trabajar luego con los niños en desarrollar su autoestima a través del bien hacer. Y entonces ahí están los diferentes proyectos. Estamos empezando. O sea que cuantas más ideas y más sugerencias haya, y vosotras que sois expertas, pues mucho mejor. Pero lo que está clarísimo es que si los chavales se sienten bien haciendo algo, eso les va a ayudar muchísimo. Y además, si eso lo hacen dentro de un ámbito de la naturaleza engancha. No es porque yo sea biólogo, es que la naturaleza o no engancha. Vemos un amanecer o un atardecer y es que nos quedamos... Pues imaginad lo que es ver una determinada situación de la naturaleza, aprender a entender los signos de la naturaleza, aprender, por ejemplo, a ver los duendes y las hadas que hay en la naturaleza, y eso a niños, aunque sean disruptivos, les gusta. Es que les gusta. El mundo de la fantasía y de la imaginación, Einstein dijo que era mucho más poderosa que el conocimiento. Luego algo debe tener como valor la imaginación y la fantasía. Entonces todos estos aspectos es lo que estamos proyectando ahora hacer. Pero estamos súper abiertos
y estamos deseosos de que los grupos seamos los más colaboradores posibles. De lo que sea. O sea, yo me he atrevido a crear una infraestructura para que todo el mundo podamos beneficiarnos de ello. Claro, no hay ni un chavo, porque ya sabéis que un profe, pues es económicamente, y más si está jubilata, pues ya imagínate. Pero lo que sí hay es sueño. Y los sueños, hasta ahora yo he tenido siempre la enorme ventaja de que los he hecho realidad siempre. No lo sé. Muchas veces ha sido desconocimiento, porque me he liado la manta a la cabeza y he empezado, yo soy chapuza, y me gusta sentirme chapuza. Y me gusta aprender por ensayo y error. Y entonces hay veces que tengo una habilidad de afrontamiento y no sé si es buena o mala, y la pongo en práctica. Y entonces el jugar a ensayo y error da resultado, ¿eh? Y entonces ensayas, ves que metes la pata, y como a mí no me importa nada meter la pata, yo no tengo ningún sentido de fracaso. Por eso cuando me dicen, ¿has fracasado? Digo, en la vida. He aprendido un porrón de cosas, de cómo no se deben hacer, pero nunca he fracasado. Entonces, es cuestión de ir viendo. Y entonces vamos viendo. Y realmente no podéis imaginar lo que está surgiendo. Todos los días me escriben otros soñadores diciendo, pues mira, esto es lo que yo estaba esperando y me alegro que lo hayas hecho porque ahora lo podemos compartir. Pues vamos a compartirlo. Aprendamos todos, se ha iniciado así. Y nos hemos conocido y nos hemos encontrado y es otro sueño que están iniciando o que estamos iniciando porque todos estamos formando grupos. Y entonces es cuestión de creernos que somos capaces de dar oportunidad a que algo cambie. En lugar de estar cabreados todo el tiempo y quejándonos, vamos a intentar soñar. Y que si alguien entra en el síndrome del quemado, pues como yo hago terapia me lo decís. Que me he quemado, que no es Mickey Mouse, ¿eh? Entonces, que me he quemado. Y entonces, pues hay unas técnicas para apagar las llamas y arreglar la quemadura y ya está. Pero hay muchas posibilidades de todo lo que queramos y yo estoy dispuesto a lo que sea. Y no digamos aprendamos todos porque todos estamos aquí formando este grupo, esta familia. ¿No? Que gracias a todos vosotros. Muchas gracias. Hear my song, my voice is calling, and you sing.